Hola, buenas tardes mis queridos amigos y amigas de Ancestrina. Este videito lo hago acerca del ritual del rapé. Eh, Esta es una explicación que poco a poco se ha ido puliendo y ha ido cambiando a medida de mi propio sentir y de lo que me llega. Eh, las personas que se acercan al rapé o que ya llevan trabajando con él, pues a veces o normalmente me preguntan que cómo es el ritual. Y bueno, es importante que yo haga una explicación. Hay un video aquí en YouTube de cómo es la técnica, ¿sí? Ponernos el rapé en la mano y, y bueno, y soplarnos. Pero en este video lo que quiero hablarles es acerca de un poquito de hacer el rapé, del ritual, algo mío, ¿sí? Yo tengo mi forma y esa forma va cambiando. Hay consejos que doy, entonces vamos por pasos. Lo primero es que el trabajo con esta medicina, con el rapé, es un trabajo muy intuitivo, ¿sí? Si desde el principio empezamos a decirle a la mente que nosotros no trabajamos con el rapé, sino que nos permitimos ser un instrumento de él y que él trabaje con nosotros como a él le parezca, confiando en nuestro trabajo personal, como es ese procesar interior, ese llegar a lo profundo de nuestro ser, se lo confiamos a él, pues trabajamos con él desde ese lugar. Entonces siempre conectados con nuestra intuición, no con nuestra mente, no con nuestro corazón, sino con nuestra intuición. Yo, por ejemplo, tiendo a sentirla muy en el plexo, pero cada uno puede sentirla en el estómago. Depende, identifiquemos dónde trabaja la intuición. Entonces el primer paso es en qué momento hacemos rapé. Recordemos que no hay como una posología de cada 8 horas o debes hacerlo todos los días. No, en todos nosotros es diferente, todos somos diferentes y lo más bonito de todo es que nosotros somos diferentes a lo largo del día y a lo largo de los días. Nuestra energía va cambiando, somos seres que estamos vivos. Gracias a Dios no somos seres estáticos, inertes, muertos, ¿no? Estamos vivos y vamos cambiando y nuestra energía, hoy estamos de una manera, más tarde estamos de otra o mañana de otra. Entonces es bien bonito esto y permitirnos trabajar con ese fluir de nuestra energía y de nuestra propia vida. Entonces lo primero es el llamado. Esto a medida que vamos trabajando el rapé lo vamos sintiendo más claro y es como, rapé, nos llega a la cabeza. Entonces recordemos que primero está la cotidianidad. Sí, no es que estamos en una reunión de trabajo y uy, rapé, tengo que salirme de la reunión a hacer rapé, no. Si el momento no nos lo permite, pues en ese momento no es el indicado, ¿sí? Y no es que salí de la reunión, siguiendo el mismo ejemplo, salí de la reunión y entonces ya voy a hacer rapé, porque puede que ya haya pasado el llamado. Y no es que no nos vaya a llamar otra vez. Esperemos y confiemos, esperemos a que llegue nuevamente el llamado. Entonces, primer paso, escuchar su llamado. Nos puede llamar una vez, 2 veces, 3 veces al día, así como puede pasar un día, 2 días, una semana sin llamarnos. Es trabajar con él, ¿sí? Siguiendo su llamado. Ese es el primer paso. Una vez que sentimos su llamado y podemos hacerlo, tenemos el espacio, pues que no nos interrumpan, ¿sí? Como silenciar el celular, adecuar el espacio es bien importante, lo que sea especial para nosotros. No siempre tiene que ser igual. Hoy puedo poner una imagen, un incienso, un agua, la música, ¿sí? Y mañana solo poner un incienso, ¿sí? No tiene que ser igual siempre. Recordemos que es un ritual vivo, que cambie, que fluya con nosotros. Pero bueno, adecuamos nuestro espacio, nos preparamos. Segundo paso que le dejamos a la intuición es qué tanto nos servimos, ¿sí? Nos servimos el rapé y como el rapé no genera ninguna resistencia, pues a veces puede ser muy poquito o a veces puede ser mucho. Pero recordemos que no es con la mente ni con el corazón, porque si nuestro carácter es bien goloso como el mío, pues la mente va a decir, eso es muy poquito, usted es muy grande, póngase más. Entonces le hace uno caso a la mente, no, yo quiero más. Y muchas veces si nos conectamos con nuestro sentir, el rapé nos dice que es bien poquito y bien poquito es más que suficiente. Entonces es escucharnos al servirnos. No hagamos como esta es la cantidad que yo uso como algo estático. Recordemos que todo varía, porque no siempre estamos iguales.
Nos permitimos sentir, nos servimos. Ahí hay algo que recomiendo, ojalá lo hagan, pero también si es su propio sentir, y es regalarnos un minutico para decirnos a nosotros mismos, aquí a la mente que juzga todo, que esto no es cualquier cosa, sino que estamos trabajando con un espíritu sagrado, ¿sí? Es una herramienta que nos regala la Madre Tierra, es un espíritu muy poderoso, al cual estamos confiando mucho, estamos confiando en nuestro trabajo personal. Entonces, lo que sea importante para nosotros, pero decirle gracias o pedirle o ofrecernos, sí, lo que sea, que sea importante para decirle y decirnos a nosotros que es una medicina sagrada y la tratamos como tal. De ahí ya cuando hacemos esto, nos servimos el rapé, la mitad en el curipe, y nos regalamos unos segunditos para ver qué fosa nasal nos soplamos primero. Una de las cosas que hace el rapé es que equilibra la energía, ¿sí? Si estamos muy yin, pues nos lleva al yang, si estamos muy yang, nos equilibra, nos deja así, y la cotidianidad nos mantiene así, ¿no? Nos movemos del yin y del yang, que sí, estamos o muy irascibles o muy dóciles, entonces nos vamos moviendo, y lo que hace el rapé es llevarnos así. Entonces es importante permitirnos sentir cuál es la fosa nasal que nos vamos a soplar primero, ¿sí? Y una vez que ya la tenemos identificada, tomamos el aire y nos soplamos. Puede que esta fosa nasal no la soplemos muy duro y esta fosa nasal muy suave, ¿sí? Es conectarnos con nuestro sentir. Y siempre va a ser diferente. No hagamos del ritual algo estático. A la mente le gustan los protocolos, le gustan los pasos a seguir. Le gusta tener pasos a seguir para poderse decir, lo hice bien. Y no hay forma de hacerlo mal, ¿sí? No hay forma de hacerlo mal si estamos conectados con nuestro sentir, ¿sí? Si estamos haciéndolo con respeto, si estamos trabajándolo como una medicina sagrada, no hay forma de hacerlo mal. Entonces, conectémonos con nuestro sentir y hagámoslo desde ahí. Y lo más importante es, hagan del ritual su propio ritual. Esta es la forma de Víctor, esta es mi forma, ¿sí? Pero hagan del ritual su ritual. ¿Cómo lo hacen suyo? Depende de ustedes, ¿sí? Cada uno tiene algo que es sagrado, cada uno tiene una oración, un rezo, una plegaria, un canto, una música que le gusta, ¿sí? Hagan del ritual su propio ritual y sobre todo permitan que el ritual sea un ritual vivo. Hoy puede durar 5 minutos, mañana puede durar 20, después 1 hora. No importa, pero que fluya, no es algo estático. Permitan que el ritual esté vivo. Si está vivo, nos permite el cambio. Si es estático, está muerto y pues está muerto. Entonces, pues esa es mi recomendación en cuanto al ritual. Este videito se fue un poco largo. Me despido de ustedes. Muchas gracias.